Era un día gris y lluvioso, como esos que parecieran querer encerrar un poco más la tristeza que a veces sentía. Recibí un feedback crítico en mi trabajo de psicóloga en prácticas. La voz de mi supervisora resonaba en mis oídos como el tambor lejano de un juicio. Cada palabra, una gota de desesperanza que erosionaba la muralla que había construido a lo largo de los años. Sofía, tienes potencial, pero necesitas ser más autocrítica, más rigurosa. Las palabras se deslizaron como una serpiente fría, inyectando veneno de inseguridad en mi corazón. Mientras escuchaba, mi mente se transportó instantáneamente a mi infancia. Podía sentir a voz de mi madre ecoando dentro de mí. ¿Por qué no traes notas perfectas como tu hermano? ¿Por qué siempre tienes que ser la que no cumple las expectativas? Recordé la presión implacable que me guiaba, el peso tan familiar de no ser suficiente. ¿Por qué la sombra de su voz ecoa en mi interior? Pensé, consciente de que no. Era la primera vez que me enfrentaba a esta espiral de autocrítica que parecía jamás terminar. Caminaba por la sala de terapia, sintiendo que lo que me había sucedido en el presente no era solo un momento aislado. Era un eco de todos aquellos días, donde la búsqueda de la aprobación, de ser vista y valorada, era la única luz en la opacidad de mi infancia. Me sentía atrapada en un laberinto construido por años de comparaciones y exigencias. ¿Por qué continúo permitiendo que esas voces del pasado dominen mi vida? Me pregunté en un susurro, como si habitar esas preguntas me diera un atisbo de libertad. En ese momento, sentí un nudo en la garganta. La presión del mundo exterior se unía con la tormenta interna que siempre había tratado de controlar. Quería gritar, romper el ciclo, pero una parte de mí seguía cumpliendo con el guión de ser la hija perfecta, que tenía que luchar por un lugar en el amor de mi madre. Pero ¿quién era esa Sofía? Allí, en ese instante, entendí que las sombras del pasado estaban profundamente enraizadas en mí. Era como si, de alguna manera, yo misma hubiera alimentado y nutrido ese eco de exigencia que me había acompañado toda la vida. Enfrentarme a ese eco era un primer paso doloroso. Las lágrimas comenzaron a brotar de mis ojos, sin una tapa que pudiera contenerme. No era solo la crítica de mi supervisora, era un huracán de emociones antiguas y heridas que habían hallado la manera de manifestarse otra vez. Decidí sentarme, limpar mi mente y cerrar los ojos. Quería sentir esas memorias, esas voces, y quizás encontrar la raíz de esa sombra que tanto me ataba. Aquella sensación de estancamiento, de repetición, parecía ser un portal hacia una parte desconocida de mí misma. Era hora de dar un paso hacia adelante y buscar la luz que, a pesar de todo, aguardaba para emerger. La búsqueda había comenzado, y aunque estaba perdida, sentía que había un camino por delante. Uno que, con coraje, podría llevarme a descubrir lo que realmente significaba ser Sofía. A medida que las sombras del pasado comenzaban a invadirme, sentí que debía dar un paso atrás y explorar las raíces de esa herida que tan profundamente estaba enraizada en mi ser. Fue en un ejercicio de autoanálisis, mientras escribía en mi diario, que momentos vívidos de mi infancia comenzaron a aflorar como piezas de un rompecabezas olvidado. Recuerdos de mi madre inundaron mi mente. La voz firme y crítica aún resonaba, como si llevara un megáfono interno gritando que nunca hacía lo suficiente. «Sofía, ¿por qué no puedes ser más como tu hermano?», me decía con un tono de decepción que quedaba impreso en mi alma. Las comparaciones eran constantes, como el eco de un mantra. Tu hermano siempre saca notas perfectas. Necesitas esforzarte más para estar a su nivel. Ese hermano que parecía ser el sol, iluminando todo a su alrededor, mientras yo era mero polvo, batallando para ser notada. Las lágrimas se mezclaban con la tinta de mi pluma mientras revertía esos instantes de desvalorización. Recuerdo un día en particular, el día en que me presentaron los resultados de un examen que soñaba con aprobar. La sensación de expectativa en el aire era palpable. Cuando vi las circunstancias de mi nota, sentí que el mundo se derrumbaba. Esperé por la validación, el respaldo de mi madre, pero lo que llegó fue una mirada fría, incisiva. ¿Podías haberlo hecho mejor?, dijo con una voz que congeló mi corazón. Sin saberlo,
Allí comenzó a gestarse una creencia limitante que me acompañaría por años. Solo soy valiosa cuando tengo éxito. Mientras los recuerdos venían a mí como olas del mar, me di cuenta de cómo esos momentos habían moldeado mis fundamentos emocionales. Las críticas constantes habían provocado que yo deseara colaborar con los ideales de perfección que mi madre había erigido en su mundo. Ignoré mis propias necesidades, mis deseos, esa pequeña Sofía que anhelaba solamente un poco de amor y aprobación. Era como si, de alguna manera, me hubiera convertido en una sombra de mí misma, absorbiendo solo lo que los demás esperaban de mí. Noté que esas creencias estaban arraigadas en cada acción de mi vida. La forma en que iniciaba mis proyectos, las relaciones que elegía, incluso las decisiones más pequeñas que tomaba, siempre llevaban esa marca de incredulidad e inseguridad. No merezco amor si fallo, me decía a mí misma, convenciéndome a diario que cualquier error era un castigo irrevocable. La presión de ser perfecta me había despojado de mi autenticidad. Mientras escribía, contemplaba la imagen de la niña interior que había dejado atrás. Podía verla claramente, de pie en medio de un mar de expectativas, su mirada anhelante buscando no solo el éxito, sino el simple reconocimiento de su existencia. ¿Qué quieres ser, pequeña Sofía?, me preguntaba, imaginando que quizás pudiera reunir alguna respuesta. Anhelaba abrazarla, decirle que estaba bien fallar, que ser imperfecta era ser humana. Tal vez era momento de volver a escuchar a esa niña, de tener una conversación sincera con ella, de mostrarle que ella también era digna de amor. Recordar esos momentos y las emociones que evocaban era devorador, pero sentía que comenzaba a deshebrar el hilo de la trama que había tejido mi vida. La insatisfacción que tanto me había atormentado empezaba a tomar forma. Era el reflejo de una balanza desequilibrada entre las expectativas de mi madre y el anhelo de ser yo misma. Quizás mi madre había proyectado sus propias inseguridades y carencias a través de mí. ¿Qué estaba tratando de sanar al convertirme en un ideal? En ese instante, la claridad se empezó a abrir paso. Comprendí que yo también había perpetuado ese ciclo, asumiendo dolor, a menudo sin cuestionar su origen. La compasión que sentía por aquella niña que fui comenzó a florecer en mi interior. Era posible que el amor propio comenzara aquí, en este reconocimiento de mis heridas y la valentía para mirarlas de frente. Mientras terminaba de escribir, una nueva luz emergió en mi corazón. En este viaje de sanación, entendí que enfrentar mi pasado no significaba quedarme atrapada en él, sino más bien liberarme de esas cadenas invisibles que restringían mi crecimiento. Era un viaje hacia la integración de mi sombra, un camino que me llevaría, creo, a la luz que tanto anhelaba encontrar. Empezaba a percibir que la mejor manera de sustituir la crítica por comprensión era aceptar todas las partes de mí, incluidas aquellas que consideraba imperfectas. Había un poder en la aceptación, una flor que comenzaba a germinar en el terreno adusto de mi autocrítica. Mi viaje estaba apenas comenzando, pero estaba dispuesta a conocer cada rincón de mi ser y dejar que la luz que llevaba en mi interior emergiera. Todo lo que alguna vez fui, cada rasguño, cada triunfo, todo contaba. Era hora de reconstruirme, de dar la bienvenida a mis sombras y dar un paso hacia una versión más auténtica de mí misma. Era un cálido sábado por la mañana cuando asistí a mi primer curso sobre los conceptos junguianos en una pequeña sala de conferencias. Los murmullos de los participantes creaban una energía palpable, un aire de esperanza compartida. Con cada palabra del instructor, un hombre de mirada profunda y voz envolvente, sentía que partes de mí comenzaban a despertar, como si se encendiera una luz en medio de mi confusión interna. Cuando mencionó el concepto de sombra, un temblor recorrió mi ser. La sombra, explicó, es aquello que rechazamos y ocultamos por miedo al juicio. De repente, comprendí que no solo había una sombra en mí. Había una narrativa familiar que la mantenía viva y dormida, alimentando mi dolor. Recordé cómo mi madre había construido una figura ideal a su alrededor, y cómo sus inseguridades habían modelado la presión que sentía para ser perfecta. La presión de corresponder a sus expectativas, cada crítica y comparación, resonaban en mi corazón como un eco interminable. Así perpetuamos el sufrimiento, pensé, mientras los recuerdos me atravesaban como dagas.
La idea de que la sombra no era solo un enemigo, sino también una fuente de poder, me cautivó. Integrar tu sombra te da acceso a experiencias auténticas y a una vida más plena. Mientras el curso avanzaba, las conexiones se afianzaban. Reflexionaba sobre las formas en que había evitado reconocer mi sombra para cumplir con los olores de ser la hija perfecta. La idea de mi niña interior comenzó a parecerse a una verdad palpable. Recorrí mi mente, visualizando esa niña que había dejado de lado, esa que siempre anhelaba amor y aceptación. Era momento de elevar su voz, de honrarla y reconocer que sus deseos y anhelos merecían ser escuchados. Esa tarde, al finalizar el seminario, me senté en un parque cercano con mi diario. Mientras el viento acariciaba suavemente mi rostro, las palabras comenzaron a fluir. Integrar mi sombra, escribí, consciente de que si realmente quería ser más auténtica, debía ser la cuidadora de esa pequeña Sofía que había sido olvidada. Comencé a practicar la meditación y la visualización, imaginándome abrazándola, contándole que nunca había estado sola y que siempre había sido digna de amor. Días se convirtieron en semanas de exploración y confrontación. Empecé a hacer espacio en mi vida, para la niña interior, integrando aquellos aspectos de mí misma que había negado. Me vi a mí misma recorriendo esas partes de mí que creía indeseables. La soledad, la tristeza y hasta el miedo se manifestaban sin ser invitadas, pero me di cuenta de que esas emociones eran también valiosas, piezas del puzzle completo que formaban mi humanidad. En una de esas visualizaciones veía a mi madre, pero esta vez la conversación era diferente. En lugar de sentir el peso de sus expectativas, decidí mostrarle mis propias inseguridades, revelándole la verdad detrás de mis luchas. Por primera vez, entendí que ella también había cargado con sus propias sombras y que había proyectado su dolor sobre mí. Era momento de ofrecerle una nueva narración, un espacio en el que ambas pudiéramos ser auténticas y vulnerables. El trabajo de Jung me proporcionó no solo un nuevo mapa para navegar mis emociones, sino una claridad que comenzaba a iluminar mi camino. La idea de que la integración de mi sombra traería libertad se convirtió en una chispa de esperanza. Cada paso hacia la autenticidad significaba un compromiso real conmigo misma. Un proceso desafiante, pero vital. Con cada nuevo descubrimiento, me sentía más empoderada y más conectada a las partes de mí que alguna vez quise ignorar. Cualquier paso hacia la autenticidad significaba un compromiso real, un ejercicio de amor propio que necesitaba implementar en mi vida diaria. A medida que enfrentaba mis temores y dudas, una nueva realidad comenzaba a surgir. Encontrar la luz que siempre había buscado estaba dentro de mí, en mis sombras, en todos los momentos vividos. El camino hacia la autoaceptación no sería fácil, pero estaba lista para abrazar cada parte de mí, incluso aquellas que consideraba imperfectas. Me comprometí a ser mi propia aliada en este viaje de autodescubrimiento. Poco a poco, la luz que sentía que me había estado esquivando comenzaba a emerger, y con cada día que pasaba, la Sofía que anhelaba ser tomaba forma más clara. Una versión de mí misma que estaba dispuesta a vivir sin las pesadas cadenas del pasado, decidida a acogerse en el amor y la autenticidad que siempre había buscado. Los días se convirtieron en semanas, y con cada amanecer, la decisión de enfrentar mis miedos se tornaba más pujante. Comencé a sumergirme de lleno en un proceso de autoanálisis que no solo exploraba mis emociones, sino que también desentrañaba mis complejos, esos lazos invisibles que habían dictado mi comportamiento a lo largo de los años. El concepto de Jung sobre el complejo resonaba profundamente en mí. Un complejo es una parte de nuestra psique que ha adquirido una vida propia, a menudo formada por experiencias y emociones reprimidas. Me senté en mi habitación, rodeada de libros sobre psicología, tomando notas y reflexionando sobre cada punto que resonaba. Cada página que pasaba me hacía pensar sobre cómo la relación con mi madre había sido un campo de batalla emocional. Incontables veces había sentido que la perfección era la única moneda de cambio para su amor. Recordé momentos específicos, las cenas en las que incluso el plato más pequeño se evaluaba con rigor, mis notas siendo la única medida de mi valor, y cómo esas experiencias habían creado un complejo que dictaba que no podía mostrar mis fallas, que debía ser siempre fuerte. A lo largo de ese proceso introspectivo, los recuerdos comenzaron a afluir, como un torrente finalmente liberado.
Recuerdo un episodio en particular que se había almacenado en mi memoria como una herida profunda. Tenía alrededor de 7 años y era un día lluvioso. Preparaba un dibujo para la escuela, tarde, sin saber que mi madre esperaría una obra de arte deslumbrante. Cuando presenté mi creación, esperaba una sonrisa, pero lo que recibí fue una crítica devastadora. «Esto no es lo que esperaba, Sofía. Tu hermano no haría un dibujo así». Sentí como si la tierra se abriera bajo mis pies. Desde entonces, directrices de miedo y decepción formaron mi marco de referencia. Esa escena revivía con cada error que cometía, su eco resonando como un mantra en mi mente, recordándome que la imperfección era inaceptable. Fue entonces que decidí construir un diario, donde pudiese liberar todos mis pensamientos y emociones, un refugio donde pudiera ser completamente sincera conmigo misma. ¿Por qué temía al error?, cuestioné en una de mis entradas. Cada vez que fallo, vuelvo a sentirme como aquella niña rechazada, como si mi existencia dependiera de mi éxito. Con cada palabra que plasmaría en ese diario, cada lágrima que manchara la página, sentía que el peso de mi sombra se aligeraba, que esos complejos comenzaban a desbloquearse, permitiéndome acceder a una mayor autenticidad. No obstante, la confrontación con mi sombra no vino sola. A medida que me adentraba en este proceso de autoexploración y reflexión, comenzaron a aparecer complejidades en mis relaciones con los demás, sobre todo con mi madre. Determiné que era el momento de establecer un diálogo sincero sobre nuestras interacciones, un paso que había postergado por demasiado tiempo por miedo al rechazo. Así, una tarde, me senté frente a ella con una mezcla de nerviosismo y determinación. «Mamá», empecé, sintiendo mi voz temblar. «Hay algo que necesito compartir contigo». El nudo en mi garganta presionaba, pero ya no estaba dispuesta a callar mi verdad. Le hablé de mi infancia, de las críticas que me habían marcado y cómo eso había influido en mi vida adulta. Le conté sobre el complejo que había alimentado la autocrítica y la lucha perpetua por la aprobación. Para mi sorpresa, su reacción fue diferente a lo que había anticipado. En lugar de desdén o rechazo, vi asombro en su rostro. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Sofía», dijo, su voz quebrada, «nunca quise que te sintieras así. Yo misma he luchado con mi propia sombra y las inseguridades que nunca he compartido contigo». En ese momento sentí un hilo de conexión entre nosotros, una verdad compartida que comenzaba a crear un nuevo espacio para el entendimiento y la aceptación. Ella reveló que sus críticas eran, en parte, un reflejo de sus propias luchas y el deseo de no repetir los errores de su pasado. La conversación nos volcó en un terreno que nunca habíamos explorado antes. Éramos finalmente vulnerables. Aquella charla fue como un bálsamo para mi alma y al mismo tiempo despertó más preguntas en mí. La sombra que había llevado era tan profunda, pero sentía que ahora estaba lista para abrazar su significado y su lugar en mi vida. Comencé a integrar las lecciones de mi madre en mi reflexión, dándome cuenta de cuán poderosa era la comprensión, no solo entre generaciones, sino también dentro de mí misma. Decidí adentrarme cada día más en la práctica de la autoaceptación. Empecé a establecer un ritual. Cada mañana me sentaba en mi rincón favorito del parque y practicaba la meditación. En la quietud de esos momentos, aprendí a escuchar mi interior, me conecté con mi niña interior, y poco a poco entendí que no tenía que ser perfecta. Podía ser un trabajo en progreso. En las noches, el diario se convertía en un espejo de mis emociones, donde me permitía llorar, reír e incluso desahogar mi ira. Esa conexión con mis heridas se transformaba en resistencia, y en lugar de huir de mis sombras, aprendí a danzar, con ellas, a encontrar una armonía en la dualidad de mi existencia. Era un viaje de aprendizaje continuo, y cada paso me acercaba a la paz que siempre buscaba. Así, enfrentando mi sombra y explorando mis complejos, me sentía cada vez más empoderada. Era un trabajo duro, muchas veces doloroso, pero estaba comprometida con el proceso de liberación. La auténtica Sofía, esa que había estado escondida, empezaba a tomar protagonismo en mi vida, floreciendo entre las ruinas de mis viejos patrones. El camino hacia la integración y la aceptación todavía se mantenía marcado por desafíos, pero ahora sentía un profundo sentido de propósito. Sabía que, al aceptar todas las partes de mí misma, había comenzado a trascender la lucha por la perfección. Con cada día que pasaba,
me venía a la mente la frase de Jung: lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma. Y había decidido aceptar cada aspecto de mi ser, abriendo la puerta a la transformación que solo el amor propio puede traer. La búsqueda de la luz estaba en marcha, y aunque la sombra había sido pesada, ahora sabía que también contenía la semilla de mi verdadero yo. Con el paso del tiempo, cada día dedicaba tiempo a mis prácticas de meditación y escritura. Había comenzado a sentir una cierta ligereza, como si las piedras que llevé en mis hombros estuvieran comenzando a desgastarse. Sin embargo, también era consciente de que estaba en un punto de inflexión, la fase en la que podría caer en el viejo patrón de buscar validación a través de logros, o mejor aún, abrazar sinceramente mi humanidad. La reflexión honesta e introspectiva me dio espacio para contemplar en quién quería convertirme, más allá de las expectativas de otros. Una noche particularmente tranquila, sentada en mi escritorio, me topé con una revelación fundamental. Había estado escribiendo sobre mis sueños, sobre mis aspiraciones, y me di cuenta de que, en su esencia, todos ellos giraban en torno a un deseo profundo de agradar y ser reconocida como suficiente para los demás. No sabía bien cuándo se había forjado esta creencia, pero en medio de la escritura sentí una oleada de tristeza. ¿Cuándo fue la última vez que soñé con algo que genuinamente representara mis deseos, y no lo que los demás querían para mí? ¿Cuándo fue la última vez que dejé de lado la necesidad de validación? En ese momento, decidí que era hora de cambiar. El amanecer me encontró con una transformación interna que estaba empezando a tomar forma. La decisión de liberarme del peso de la perfección se volvió a una lucha relativa, pero entendía que debía ser honesta conmigo misma. Aceptar mi humanidad significaba reconocer mis debilidades y vulnerabilidades, convertirlas en mis aliadas, no en mis opresoras. Las enseñanzas de Jung sobre la autoaceptación resonaban profundamente. La sombra no es el enemigo, sino una parte de nosotros que nos ayuda a crecer. Estas palabras se convirtieron en un mantra personal. A medida que me adentraba en esta nueva fase de autoconocimiento, la imagen del ser humano en constante evolución me inspiraba. Comencé a definir lo que significaba para mí ser auténtica. Para ello, me senté en un parque, rodeada de árboles y cantos de pájaros, y escribí una carta hacia mí misma, una carta que tallaría mi compromiso hacia ser mi auténtico yo. Querida Sofía, empecé. Elige ser suficiente. Elige confiar en quién eres, no en lo que logras. Tu valor no está en las calificaciones ni en la aprobación de los demás. La carta se convirtió en un símbolo de mi decisión. Comencé a visualizar cómo sería mi vida si pudiera liberarme de la trampa de la perfección. Imaginé un escenario en el que pudiera compartir mi vulnerabilidad sin sentirme fragmentada, ser honesta sobre mis fracasos y alegrías. Al final de esa visualización, sentí que el sol se abría camino entre las nubes, iluminando mi rostro. A través de ese acto de visualización, entendí que mi camino consistía en abrazar mis imperfecciones y construir una narrativa propia que no estuviera anclada en comparaciones. Con cada día que pasaba, sentía más la urgencia de dar un paso claro hacia esa vida auténtica. Sabía que tenía que actuar, que no podía quedarme atrapada en la teoría. En una sesión de terapia con mi psicóloga, compartí mi decisión de liberarme de la búsqueda constante de aprobación. Hablamos sobre la importancia de establecer límites claros y saludables no solo con mi madre, sino también con mis compañeros y amigos, quienes a veces reforzaban esas viejas dinámicas. La terapeuta sugirió la idea de un sistema de apoyo. No todo el mundo entendería mi proceso, pero eran aquellos que lo harían a quienes debía rodearme. Unos días después, acordé un encuentro con mi madre. Quería demostrarle que, aunque todo lo que compartíamos estaba en proceso de cambio, yo estaba aquí para ser auténtica. En el momento en que la vi, sentí los nervios retumbar en mi pecho. No quería que ese encuentro se convirtiera en una batalla de poderes, sino en una entrega sincera. Al sentarnos, me armé de valor y le dije: «Mamá, estoy eligiendo ser quien soy, con todas mis inseguridades y limitaciones. No quiero más vivir en la sombra de lo que tú deseas que sea». Sus ojos se llenaron de lágrimas, y en lugar de interromperme, escuchó. Le conté sobre mis reflexiones, la forma en que había aprendido a valorar cada parte de mí, y cómo iba a ser un desafío dejar atrás el deseo de complacer, y en su lugar, buscar la validación dentro de mí.
Veía cómo su propia sombra se lidiaba con mis elecciones e inseguridades. Era obvio que había luchado con sus propias sombras. Esa conversación marcó un hito en nuestra relación. No fue un final, pero tampoco un comienzo. Era un momento de entendimiento, de empatía y, sobre todo, de amor. Entendí que aunque mi madre no pudiera cambiar su pasado, el futuro estaba en nuestras manos. Decidimos trabajar juntas hacia este nuevo tipo de relación, donde ambas podríamos ser auténticas, sin el peso de las expectativas. Fui capaz de darme cuenta, también, de que mis acciones hacia la autenticidad podrían servir de inspiración para quienes me rodeaban. Desde aquel día me comprometí a vivir en congruencia con mis valores. Comencé a involucrarme en diferentes actividades comunitarias, inicialmente como voluntaria en un programa de ayuda emocional para jóvenes. Me alegraba ver cómo mis experiencias resonaban con otros, que también luchaban con su identidad y su búsqueda por validación. Me encontré compartiendo mis historias, no desde un pedestal, sino desde un espacio de vulnerabilidad y conexión, lo que me impulsaba aún más en mi camino hacia la autenticidad. En cada paso de este viaje, la frase de Jung persistía en mi mente. La autenticidad es el camino hacia la libertad. Una libertad que nunca pensé que podría experimentar se empezó a dibujar ante mí, un horizonte lleno de posibilidades. Cuanto más me abrazaba y liberaba del peso del pasado, más brillaba la luz que llevaba dentro. Así, bajo el abrigo del amor propio, mis elecciones comenzaron a reflejar una Sofía renovada. Con cada error, en lugar de ver un fracaso, comenzaba a ver una oportunidad. Una fiesta donde podía aprender y crecer sin miedo al juicio. La verdad era simple, pero profunda. Ser auténtica era un acto revolucionario en un mundo que constantemente nos empuja a ser lo que no somos. Mi viaje hacia la autenticidad apenas comenzaba, pero con cada paso que daba, me sentía más conectada con el verdadero ser que siempre había estado allí, esperando florecer. Con la decisión de vivir desde un lugar de autenticidad, cada día se convirtió en una nueva oportunidad para poner en práctica lo aprendido. Comenzar a abrazar mis imperfecciones era un acto de valentía, no solo hacia mí misma, sino también hacia el mundo que me rodeaba. Decidí dar ese paso, enfrentar mis miedos y establecer límites claros en mis relaciones, no solo con mi madre, sino con amigos y colegas. El primer gran desafío llegó en forma de una conversación con un colega de trabajo. A menudo nos encontrábamos en situaciones en las que, en lugar de expresar mis verdaderos sentimientos o preocupaciones sobre nuestras colaboraciones, me encontraba cediendo al deseo de complacerlo. Había internalizado la idea de que la armonía significaba evitar el conflicto, aunque eso conllevaba silenciar mis propias preocupaciones. Así que, esta vez, decidí abordar el tema de nuestra falta de comunicación. Llamé a Juan un viernes, cuando el ambiente en la oficina era más relajado. «Juan, ¿podemos hablar sobre el proyecto en el que hemos estado trabajando?», le pregunté, sintiendo la adrenalina mientras me preparaba para salir de mi zona de confort. En nuestra conversación, expuse mis pensamientos y emociones de forma abierta. Siento que hemos tenido dificultades para alinearnos, y a menudo me callo para evitar conflictos, pero quiero que nuestra colaboración sea más efectiva. Creo que es importante que ambos podamos expresar nuestras ideas sin miedo al conflicto. Para mi sorpresa, Juan escuchó atentamente y asintió. Con el paso de la charla, comenzó a compartirme también sus inseguridades. «A veces me siento igual», admitió. «Hemos estado tan enfocados en cumplir plazos que olvidamos que necesitamos comunicarnos mejor». Esa conversación se transformó en una apertura, y sentí el peso de los años de represión desaparecer. Tanto yo como Juan comenzamos a ver la relación laboral como un espacio seguro, donde ambos nos permitíamos ser vulnerables sin el miedo a ser juzgados. Por otro lado, en mis interacciones cotidianas, decidí renovar mis hábitos de comunicación. Comencé a participar en grupos de discusión donde podía expresar mis reflexiones sobre el crecimiento personal y la autenticidad. En una de esas sesiones, hablé sobre la importancia de establecer límites y cómo había transformado mis relaciones. Recordaba con amor esos días de vulnerabilidad y compartí mi historia. No se trata de evitar los conflictos, sino de verlos como oportunidades para crecer juntos, les decía a los asistentes.
La resonancia de mis palabras con otros reflejaba la lucha compartida. Cada relato era un eco de experiencias previas. La autenticidad exigía un acto de valentía y una entrega al proceso de ser vistos tal como somos. Con cada historia que compartía, sentía que el empoderamiento se multiplicaba. Las lágrimas, las risas y los sollozos se fundían en un espacio de conexión genuina. Uno de esos encuentros me acercó a Julieta, una joven que luchaba con las expectativas familiares y el deseo de ser aceptada. La vi sostenerse a sí misma con una rigidez precisa, como una figura de cera en un pasillo que nunca había sentido. Tras charlar, le conté sobre mi propio viaje, y al finalizar, se secó las lágrimas que rodaban por sus mejillas. Jamás pensé que podría liberarme de esta carga, dijo. Ver a Julieta tan conmovida fue un aviso claro. La experiencia compartida podía acumular fuerza, y así, el viaje de uno podía impulsarnos a todos. Dedicamos las siguientes semanas a formar un grupo de apoyo para jóvenes que se enfrentaban a problemas de identidad y validación. Llevé mi narrativa, mi vulnerabilidad y todo lo que había recogido en el proceso de sanación. Quería que el grupo fuera un reflejo de amor y aceptación, un espacio seguro donde todos pudieran expresarse sin miedo a ser rechazados. Organizar esas reuniones me proporcionaba una renovada sensación de propósito. Cada sonrisa, cada relato compartido me recordaba que estaba haciéndolo bien. La práctica de ser auténtica se convirtió en un compromiso diario, y cada día me despertaba con una renovada conciencia de quién era. La búsqueda de la autoaceptación y la transformación se cristalizaba cada vez que me veía reflejada en los ojos de quienes se unían a mí, convirtiéndose en un ciclo de amor y auténtico crecimiento. Poco a poco, mis elecciones comenzaron a transformarse en acciones, creando un nuevo camino. Pasé de ser aquella niña que buscaba cumplir expectativas a convertirme en una mujer consciente de ser suficiente en su propia piel. La autenticidad se tornaba mi aliada. Era un símbolo de liberación. No obstante, el viaje de la autodefinición y el crecimiento personal no siempre es lineal. Hubo noches oscuras en las que la desesperanza se deslizó por las rendijas de mi conciencia, y finalizaba la jornada en mi diario escribiendo: «Hoy fue difícil, pero estoy aprendiendo a abrazar mi incertidumbre». En esos momentos recordaba las enseñanzas de Jung y cómo las sombras son parte de la vida. Esa sombra comenzó a verse menos como un obstáculo y más como el maestro en mi viaje de mi autoconocimiento. Un día, mientras caminaba por el parque donde a menudo meditaba, vi a una madre jugando con su pequeña. Fue un momento revelador. El amor entre ambas era palpable. Me hizo recordar mis propias vivencias de infancia y cómo, a pesar de las sombras familiares, había una luz que iluminaba la bondad de las conexiones humanas. Decidí que mi camino hacia la autenticidad implicaría también mostrar amor y compasión a aquellos que me rodeaban, y esta vez lo haría sin miedo. Así, mi práctica de la libertad continuó expandiéndose hacia nuevos horizontes. Me comprometí a vivir con autenticidad no solo para mí, sino como un faro que iluminara el camino de otros. Mi intención había cambiado. No solo busqué crear una vida en la que pudiera ser libre, sino una vida en la cual todos pudieran serlo también. Al final, entendí que vivir auténticamente es un regalo que no solo me ofrecía paz, sino que también me brindaba la oportunidad de sembrar luz en las vidas de otros. El viaje hacia la libertad se volvía un ciclo constante de dar y recibir, y con cada paso que daba, más crecía, floreciendo y transformándome al ritmo del amor. Mi camino hacia la autenticidad se había convertido en un viaje profundo de autodescubrimiento y liberación. Cada día empezaba a abrazar más mis imperfecciones, liberándome poco a poco de las expectativas ajenas. Aquella niña que anhelaba cumplir con todos los estándares había dado paso a una mujer consciente de su valía, capaz de decir: «Soy suficiente». La autenticidad se transformaba en mi aliada y símbolo de libertad. Sin embargo, el proceso no siempre fue lineal. Hubo noches en las que la desesperanza hacía una visita indeseada. Recordaba esas enseñanzas de Jung que hablaban de la sombra como parte esencial de la vida. En lugar de temerles, empecé a verlas como maestros en mi viaje de autoconocimiento. Las dudas y los fracasos se tornaban momentos de aprendizaje, no de juicio. Un día,
Mientras paseaba por el parque donde meditaba, observé a una madre jugando con su hija. El amor entre ambas brillaba intensamente y me recordó mis propias vivencias de infancia. A pesar de las sombras familiares que había enfrentado, había luz en esas conexiones humanas. Reflexioné sobre cómo quería que mi camino hacia la autenticidad no solo fuera para mí, sino que también pudiera reflejar amor y compasión hacia los demás. Con esa reflexión, decidí actuar. Comencé a participar en actividades comunitarias, creando un grupo de apoyo para jóvenes. Compartir mis historias e inseguridades no solo me ayudaba a mí, sino que también otorgaba espacio a otros para ser vulnerables. Cada encuentro se convirtió en un ejercicio de autenticidad y conexión genuina, donde el amor empezaba a fluir como un agua refrescante. Una de esas jóvenes, Carla, se destacó de inmediato. Su energía y vulnerabilidad al compartir sus luchas resonaban en mí. Ver su crecimiento a través del grupo era un testimonio del poder transformador de la autenticidad. Era como si, al abrirnos, ilumináramos el camino no solo para nosotros, sino también para quienes nos rodeaban. Al mirar a mi madre, nuestro vínculo se fortalecía. Habíamos construido puentes donde antes había muros. Nos reuníamos en el parque, compartiendo no solo risas, sino también historias profundas que sanaban viejas heridas. Ella me decía, con sinceridad, que había aprendido de mí, y esas palabras me resonaban, con fuerza. A medida que mi vida se llenaba de conexiones más genuinas, sentía que el amor transformador había comenzado a sumar, no solo para mí, sino como un legado que se expandía hacia quienes tenían el valor de compartir su viaje. Mi legado no se trataba solo de sanar mis propias heridas, sino de sembrar semillas de amor y aceptación en los corazones de los que me rodeaban. Así, en cada paso, recordaba que vivir auténticamente no solo era un regalo personal, sino una oportunidad de brindar luz a otros. Ser un faro de esperanza en un mundo que a menudo pide que nos conformemos era un legado que quería dejar. La senda hacia la libertad me había transformado no solo a mí, sino al entorno en el que me desarrollaba. Hoy, miro hacia atrás y veo a la Sofía de antes y así como a la que soy ahora. Soy la misma, pero a la vez, completamente diferente. La luz que llevo dentro brilla con más fuerza que nunca. He aprendido a abrazar mi historia, mis sombras y mis triunfos, haciéndolos parte integral de quien soy. Esta fue y sigue siendo mi verdadera transformación. El viaje no acaba aquí. Ahora estoy comprometida a continuar creciendo, a seguir sembrando amor y autenticidad en cada rincón de mi vida. Mi historia sigue en proceso, y el legado que espero dejar es uno de conexión, amor y autenticidad. Al final, no solo busqué encontrar mi propia luz, sino también guiar a otros hacia la suya.